No van a ver mucho hoy día, parece. Hola, Zúñiga, ¿cómo estás? Qué bueno. Hola, chiquillos, los que no había saludado, pero estén todos bien. Chiquillos, yo les había dicho, creo que yo todo bien. Bien, bien, bien. Les había dicho que íbamos a hacer mi día una actividad también PSU aparte de la clase, pero no me dio el tiempo con todas las revisiones que he tenido que hacer, así que lo vamos a dejar para vuelta de las mini vacaciones, un mini ensayo, ¿ya? Así que lo vamos a dejar para ahí ese repaso. No va a entrar en ese repaso lo que vamos a ver hoy día, que ya va a empezar con los grupos funcionales, va a entrar solamente hasta lo que vimos la clase pasada. Ahora vamos a hacer un breve repaso antes de continuar. Bueno, me encanta esa retroalimentación que tengo, chiquillos, con ustedes. Ya, voy a compartir pantalla entonces. Si van teniendo dudas, chiquillos, háganme las consultas. El ensayo sería el 20, o sea, el mini ensayo sería el 23 de septiembre entonces. Exactamente. Ya, Ese ya. día no vamos a tener clases, sino que les voy a dejar ese mini ensayo para que lo hagan en la hora de clases. ¿Ya? Van a entrar alcano, alqueno, alquinos, cicloalcanos, cicloalquenos, cicloalquinos y aromáticos y sus respectivas reacciones y propiedades. ¿Ya? Yo creo que van a hacer unas 25 preguntas por ahí máximo para que puedan responder. 25 por 2 minutos son 50 minutos y la hora dura 80, así que estamos súper bien. Yo creo que van a ser unas 25. Si van a meter ahí el 23, no hay clases, se van a conectar para trabajar en un ensayo, mini ensayo en realidad. Ya, chiquillos. Puede que sean 25 o 30 por ahí, depende con la cantidad de preguntas. Grabar la clase. Tiene voz de tuto. No, la tengo súper desgastada que la clase anterior hablé mucho. Ni un niño quiso preguntar nada y hablé como loco. Y se me cansó mucho la garganta, no sé qué onda. Puede ser el frío. Y aparte que he dormido toda esta semana de la semana pasada muy poco. Con esto de las recuperativas y que hay que tener nota y que esto y lo otro, no hemos parado a revisar nadie. Menos mal que yo tomé recuperativas antes de las vacaciones anteriores, si no estaría peor. Pero la semana pasada se me ocurrió tomarle actividades a todos los cursos. Así que tuve que revisar ahí 12 cursos, 13 porque la tuve que repetirles. Así que más rato les voy a entregar sus notas a los del lectivo, mañana a los del cuarto B, el viernes a los del cuarto C, ¿ya? Y recuerden los que son del matemático que el día viernes tienen la actividad, para que se organicen. Ahí me va a quedar otro curso que revisar para las vacaciones. Pero lo voy a revisar ese mismo día.
No me acuerdo, Maite. He estado como máquina revisado, termino un curso y paso al tiro al otro, entonces no, no me acuerdo. Pero creo que sí, porque no sé que los primeros medios nomás tengo que llevarlos a recuperativos y los electivos parece que no. Revisamos el tiro, Maite, dame un segundo. Ah, sí, le fue re bien. Sí. Y los del biológico 2, quedamos al tiro. También. No hay ninguno que, ningún biológico va a tener que recuperar. Así que, súper bien. Menos que revisar. Ya, chiquillos. ¿Están viendo el PPT, cierto? No, No. ¿No? Estoy no. compartiendo, ¿no? Ah, no, que no estoy compartiendo. Ahí sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Entonces, la clase pasada hablamos sobre el benceno y sobre ciertas características que tienen que tener claro. Ya recuerden que esto es un compuesto aromático y se dice que es aromático porque cumple la regla de Hückel, que es la cantidad de electrones pi que están girando. El más básico es el que tiene 6, que en este caso es el benceno. Entonces, siempre cuando hablamos de aromático en sí, hablamos del anillo de benceno. Una estructura plana, tiene forma hexagonal y recuerden que tienen todos los enlaces la misma longitud porque por resonancia los electrones van girando en todos los carbonos, entonces todos creen que tienen el doble enlace y tiene ángulos de 120 grados perfectos. Todo esto por la geometría molecular que posee. Vimos también que también son llamados arenos, se dice que son de la familia de los arenos, están basados en el anillo de benceno y recuerden que por resonancia uno siempre les dibuja un circulito al medio. A veces van a aparecer de esta forma, chiquillos, pero no se confundan, no significa que esto no sea un aromático, ¿ya? Sino que es porque los programas que se utilizan por lo general como que colocan la estructura así y no colocan el circulito ahí para que tengan cuidado. Esto es lo mismo que esto, ¿ya? Y recuerden que todos sus hidrógenos son idénticos. ¿A qué se refiere eso? Que a veces hay hidrógenos que son más ácidos o hay hidrógenos que son más expuestos a reacciones. Entonces, cuando tengan algún ramo de orgánica más profundizada, eso no entra ahora, van a tener que, hay reacciones que se hacen y que atacan a ciertos hidrógenos. Pero acá como todos son iguales porque tienen los mismos tipos de carbono alrededor, no hay diferencia entre ellos. Luego vimos, chiquillos, eh, el nombre que se les da con ciertas posiciones, que es ortometipara, y recuerden que se coloca solo la letra, ¿ya? Aquí aparecen con su nombre, pero se le coloca OMP. Y el otro detalle que algunos se suelen confundir es que recuerden que ese prefijo es para el numerito, ¿ya? No significa que ustedes cuando colocan la palabra ortometopara va a significar que va a sustituir el número más el nombre, sino que solo sustituye la posición, 1,2, 1,3, 1,4, ¿ya? Y esto es solo para los aromáticos. Si ven un ciclo hexano, no se les va a ocurrir hacer lo mismo. O si ven una cadena y ven 1,3, no se puede aplicar en compuestos que no sean anillos aromáticos. Recuerden que cuando está en una cadena que tiene más carbonos, más de 6 carbonos, el anillo aromático pasa a forma secundaria, entonces ese anillo pasa a llamarse fenil. ¿Ya? También existe el bencilo, pero es radical, nadie lo usa casi. Así que recuerden que cuando es una ramificación es un fenil. Y que existen 4 derivados de los aromáticos, que está el naftaleno, el antraceno, fenantreno y el bifenil. ¿Ya? Los dos primeros son los más utilizados. Los dos de acá abajo son muy poco utilizados. Este más que nada, fenantreno sí, aparece en algunas estructuras. Pero estos dos son como los más típicos, porque mantienen de mejor forma la resonancia. Esta se ve alterada un poquito aquí los bencenos, por ejemplo, porque ese anillo va tanto en ese como en ese. Entonces no se pueden colocar 6 porque si no se rompe la, la molécula. ¿Ya? Entonces, estos son como los más estables para utilizar.
Y aquí veíamos, por ejemplo, dónde se encuentran anillos aromáticos, que lo podemos encontrar en la morfina, en el diazepam, este medicamento que es para dormir, y en la estrona, que es parte de uno de los eh, componentes de las hormonas femeninas, uno de los tipos de estrógeno, que se encuentra en menor cantidad. Recuerden, chiquillos, que eso es que está sobre la estructura, está como por encima, y eso significa que está por detrás de la estructura, están hacia abajo, ¿ya? Lo mismo que acá, esta estructura como que esto queda en el mismo plano en nosotros, pero ahí se ve que está elevado. Entonces la morfina tiene como una cadena sobrepuesto por encima. Digamos, propiedades físicas, recuerden que este compuesto es súper estable, ¿ya? Por la resonancia de todos los carbonos. Presenta baja polaridad, por lo mismo, son insolubles en agua. La polaridad baja, chiquillos, se da porque la misma cadena, cuando ingresan compuestos muy polares, ayudan a repartir la carga en toda la molécula. Son insolubles en agua, no tiene dónde ser puentes de hidrógeno, son menos densos que el agua, sus fuerzas intermoleculares son débiles, solo presentan dipolos inducidos, es muy inflamable y muy utilizado como disolvente, pero hace un par de años se demostró, hay un paper también publicado de que es cancerígeno, por lo cual se reemplazó por el tolueno, ¿ya? Y el tolueno es el anillo aromático con un grupo metil arribita ahí. Eso es. Entonces, chiquillos. Luego vimos las propiedades químicas de los aromáticos. Recuerden que solamente se aplican ahí sustituciones electrofílicas aromáticas, ¿ya? La reacción más importante es cuando ataca un electrofilo. ¿Cuáles eran los electrófilos, chiquillos? Buscan electrones. Son los que buscan los electrones. Entonces, el elemento que carga tiene Positiva. positiva. Muy bien. Todos los electrófilos son los compuestos que adquieren carga positiva y andan como locos buscando electrones para poder estabilizar. Entonces, esos son los electrófilos. Entonces, cualquier sustancia con carga positiva puede entrar al anillo, ¿ya? Y puede sustituir a los hidrógenos. Entonces, tenemos ahí 6 hidrógenos y cualquiera puede ser atacado, porque los 6 son iguales. Es una explicación de cómo se hace todo el proceso, que entre el electrófilo, le quite ese par de electrones, se esa carga positiva, por resonancia empieza a movilizarse esa carga positiva hasta que llega un punto en que libera el hidrógeno y se devuelve ese doble enlace. Aquí están las reacciones del benceno. Las típicas reacciones que se hacen de oxidación, ácido base o de halogenaciones no ocurren en el benceno porque es mucho más estable, pero sí ocurre con catalizadores para hacer halogenaciones o sulfonaciones, que en este caso son sustituciones. Se intercambia uno por otro. Teníamos el ejemplo de una halogenación, tiene que tener sí o sí siempre la presencia de un ácido de Lewis como catalizador. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de los ácidos de Lewis, chiquillos? Chiquillos, chiquillos. ¿Qué característica tenían los ácidos de Lewis? Que son ácidos descritos por ello Lewis y otros que hicieron esa teoría de los ácidos. No me acuerdo que Ya, tenía esta característica. Sí. pero ¿qué es un ácido de Lewis? ¿Qué características tiene? ¿Qué sé de lector? ¿Qué electrones sin el azar? Ya, pero hay algo específico que tienen los ácidos. Algo les falta. ¿Liberan hidrógeno? No, No. Pucha. ¿Se disocian en agua? no, Capaz de compartir o aceptar electrones. no. Recuerden que todos los ácidos de Lewis tienen un orbital vacío, tienen orbitales vacíos. Por ende, nunca cumplen el octeto.
¿ya? Ah, Siempre les queda un orbital libre. Por ejemplo, tenemos el cloruro de hierro, tiene 3 enlaces con cloro, le quedan orbitales libres ahí para poder aceptar los de la base de Lewis. ¿Ya? Entonces la característica principal del ácido de Lewis es que le faltan enlaces. ¿Ya? Es estable sin los 8 típicos enlaces. Y por lo general, en este caso el aluminio puede formar 3 y queda un orbital ahí libre donde llega el cuarto enlace. Así que ese es el detalle. ¿Ya? Recuerden eso, todos los ácidos de Lewis les falta un enlace, entonces tienen orbitales libres y en el caso de las bases de Lewis tienen un par de electrones sin enlazar. ¿Ya? Esa es la gracia de las bases. Y tenemos otro ejemplo, la cloración, la bromación, cómo se une la molécula. Y la sulfonación, lo mismo. Nitración, perdón. Utilizamos ácido sulfúrico como catalizador para que se pueda agregar. Siempre con ácido nítrico concentrado. Entonces ahí se agrega el NO2. Y en este caso ahí se utiliza el catalizador para que se haga el electrófilo, porque los electrófilos no se forman tan fácilmente de la nada. Entonces, agregándole los catalizadores, formamos el electrófilo, desestabilizamos la molécula y puede ingresar completamente. Y hasta ahí van a estar, chiquillos, Profe, en el mini ensayo. Dígame, Borja, ¿el NO2 es nitro? exactamente. El nitrilo es el con enlace triplo, ¿no? Un nitrógeno. El nitrilo es el CN. NNO. Ay, me enredé. CN. Sí, el CN es el nitrilo, con triple enlace. Ahora lo justo lo vamos a ver el nitrilo, dentro del resumen que les entrego al principio. Pues esto no es lo mismo, chiquillos, cuando dicen que los autos le colocan nitro. Eh, no tiene la función que dice tener. Ya, chiquillos. Entonces, tenemos ahí los grupos funcionales. Ahí vamos a entrar ahora. ¿Ya? Esto no va a ser evaluado, sí, en el mini ensayo de la próxima semana. Entonces, estos grupos funcionales, recuerden, ¿qué provocan en la molécula, chiquillos? Polaridad. Sí, provocan polaridad, también sus propiedades químicas. Y lo más importante, lo que dice el nombre, son funcionales. ¿Por qué se dice que son funcionales a diferencia de las moléculas que no las tienen? ¿A qué se referirá esa funcionalidad? Denme un segundo, chiquillos, que está el cartero. Para decirle que vaya. Dame un segundo, vuelvo al tiro. Ya, volví. Estoy aquí. ¿Me escuchan, cierto? Sí, Ya. Ya, continuamos. Ya, entonces, como les iba diciendo,
¿A qué se refiere esa funcionalidad? Quizá porque determinan las propiedades químicas. Ya, miren, todos tienen propiedades, porque si nos vamos a los alcanos, los alquenos, los alquinos también tienen propiedades. Pero ya, por ahí va muy bien. Pero fíjense que el nombre lo dice funcionalidad. ¿No tendrán una función específica los alifáticos? Pensémoslo, a ver. ¿Qué diferencia le da un alcano a que tenga un oxígeno, que tenga un alcohol, que tenga una amina, que tenga una amida? La polaridad, la carga. Ya, y esa polaridad le da algo especial a la molécula, lo que dijo la Maite. ¿Sea hidrofílico o hidrofóbico? No. Podría ser No va por porque eso. hidrógeno. No va mucho por esa parte. Cuando hablamos de que un compuesto ahora es funcional o tiene funcionalidad, es porque le damos características a la molécula para que tenga funciones específicas. Los alcanos, alquenos y alquinos son moléculas que apenas tienen reacciones químicas. Entonces son moléculas casi inertes, porque ustedes las dejan ahí y pueden ayudar como un contenedor, como un disolvente, y no va a reaccionar con casi nada. Entonces, cuando agregamos grupos funcionales, que en este caso, como decía Diego, le dan polaridad a la molécula, hace que la molécula pueda tener mayor cantidad de reacciones. Y al tener mayor cantidad de reacciones, pueden tener funciones específicas, por ejemplo, en el organismo. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, que cuando alguien consume alcohol, el alcohol se va directamente al hígado a procesar, porque tiene un grupo funcional y el cuerpo le da cierta función a eso. ¿Ya? Entonces, pues se llaman grupos funcionales, porque son grupos que le dan funcionalidad a la molécula y esa funcionalidad es en base a mejorar la reactividad de la molécula. Y esa reactividad se basa, como decía Diego, a la polaridad que se le otorga a la molécula en sí. ¿Ya? Como que le da mayor cantidad de propiedades químicas. Igual le cambian las físicas, pero lo más importante es que ahora las químicas son las que son más significativas. ¿Cuáles eran, chiquillos, los elementos que se podían agregar en los grupos funcionales? Oxígeno, nitrógeno, los Ya. halógenos. Y los halógenos. Muy bien. Oxígeno, nitrógeno y halógenos. Ahí lo teníamos todos. Teníamos todas las funcionalidades: alcohol, aldehído, cetona, ácido, éter y éster para los oxigenados, y tenemos la amida y la amina en los nitrogenados. También tenemos el grupo nitrilo ahí, y los halógenos de alquilo, que son los halógenos. ¿Qué tienen de especial, chiquillos, los oxígenos, los nitrógenos y los halógenos? Tienen alta electronegatividad. Exactamente, son los más electronegativos de la tabla, entonces al agregarse a la molécula le da una mayor diferencia de polaridad. Excelente, muy bien, Borja. Entonces acuérdense que tienen cierta estructura los grupos funcionales, que son estos de aquí, ¿ya? Recuerden que el OH es el alcohol, el CHO es el aldehído para no confundirlo con el alcohol. Tenemos la cetona, el CO, el ácido carboxílico, COH, el éter, el oxígeno con dos enlaces a los costados, el éster, COOR, la amida, que es el NH2 al final, la amida con el oxígeno y el NH2, la amina solo el NH2, y los halógenos ahí que se representan por la X, que resume alcohol, bromo, yodo y flúor. Aquí está el nombre del grupo. El alcohol está dentro de los hidroxi, el aldehído de los formilos, y así lo mismo para abajo. Y tenemos los prefijos y los sufijos: hidroxi, formil, oxo, carboxi. ¿Cómo utilizaban estos chiquillos? Los prefijos No eran radicales. cuando eran radicales. ¿Cómo serían esos radicales? Cuando hay uno de mayor importancia, ¿no? Exactamente, porque recuerden que los grupos funcionales tienen importancia, tienen prioridad. Y cuando había uno de mayor prioridad, se utilizaba el prefijo porque había que nombrarlo como si fuera una ramificación. ¿Ya? Y el sufijo es cuando eran los principales, que esos son los más utilizados. ¿Cuál era el orden de esas prioridades? El que tenemos ahí. El ácido carboxílico es el más importante, y si se dan cuenta... ¿Cómo, perdón?
Ah, es que pensé que el nitrilo era al final. No, está más arribita. Tiene nitrógeno ahí puro, así que tiene harta carga electrónica. Si se dan cuenta, es como que va descendiendo la polaridad de los compuestos o la electronegatividad hasta llegar al éter. El éter es el menos polar, menos reactivo. Tenemos el ácido carboxílico, el éster, porque el éster es el directo, pero le cambiamos un hidrógeno al ácido carboxílico para formar un éster. Luego tenemos la amida, el nitrilo, el aldehído, la acetona, el alcohol, la amina y el éter. Si se dan cuenta, tenemos todos los grupos funcionales y recién viene el doble y triple enlace. Luego viene el nitro y el halógeno. Por eso que esos dos nunca los vamos a encontrar con un que no sean ramificaciones, ¿ya? Siempre el nitrógeno, el nitro, perdón, y el halógeno se tratan como que si fueran siempre radicales. Y por eso que su nomenclatura es tan directa, ¿ya? Porque son los de menor prioridad. Y recuerden que siempre tienen que priorizar los grupos funcionales antes del triple y doble enlace. ¿A qué se refiere eso? Que si usted va a enumerar, es más importante que le den los menores valores a los grupos funcionales antes que a el doble y el triple enlace. Que eso no se les olvide. Dime. No me acuerdo por qué, pero según esto, el doble es más antes que el triple. Eso tiene que ver más que nada con la prioridad de los grupos funcionales, porque nunca va a entrar un doble y un triple juntos. Así que no te estreses por eso. Incluso es muy difícil que te entre un doble enlace en una molécula que tenga grupos funcionales, porque es muy inestable. Así que, don't worry para eso. Imagínense una pobre molécula, ahí que le agregamos un doble enlace, un triple enlace y un grupo funcional. La cantidad de electrones en esa molécula se va a destruir de la pura repulsión que van a tener todos esos electrones juntos en la molécula. Y aparte que ustedes saben que en la PSU siempre colocan moléculas más sencillas, como que tratan de jugar nomás con los nombres, pero nunca así como colocándole tantas cosas. Lo que sí han traído son las prioridades de los grupos funcionales, así que tienen que tener más o menos una idea de cómo es el orden, ¿ya? Que no se les olvide eso. Porque eso yo he visto preguntas en las PSU anteriores que les preguntan así como cuál es el correcto orden de estas prioridades. Entonces, empecemos con los compuestos funcionales oxigenados, ¿ya? El primero es el alcohol. Vamos a empezar con el alcohol. El alcohol tiene un grupo hidroxilo unido a una cadena. ¿Qué significa esa R, chiquillos? La cadena lateral. Las cadenas laterales. Muy bien. Significa que el grupo funcional está unido a una cadena y se le coloca la R simplemente para abreviar porque puede ser cualquier cadena, ¿ya? Estos alcoholes, estos grupos hidroxilos, pueden estar en distintas partes de la cadena. Pueden estar en los extremos, pueden estar entre medio e incluso pueden estar en una ramificación. Y es por eso que se pueden clasificar de tres tipos los alcoholes: primarios, secundarios y terciarios. Esto no tiene que ver directamente con el alcohol inmediatamente, ¿ya? Sino que tiene que ver con el carbono que está unido al alcohol. Este carbono, por ejemplo, está unido a un solo carbono, entonces es un alcohol primario, porque el carbono del grupo funcional está unido a un carbono. Luego tenemos el alcohol secundario, que es un carbono, el carbono, perdón, del grupo funcional unido a dos carbonos. Y el alcohol terciario, que es el carbono del grupo funcional unido a tres carbonos. Entonces, este, por ejemplo, se podría decir que es un alcohol terminal, este es un alcohol intermediario y este es un alcohol ramificado, ¿ya? Porque, por ejemplo, lleva la cadena, continúa acá y el OH está ahí entre medio. Y en el caso del alcohol terciario, ahí tenemos la cadena principal y el otro que se está ramificando. Esas comitas, chiquillos, para identificar que no son las mismas cadenas, ya que pueden ser hasta tres cadenas distintas. Ese es lo de los alcoholes. ¿Se entiende, chiquillos, eso de los alcoholes primero, secundario y terciario? Sí. ¿O queda alguna duda? ¿Queda claro? Perfecto. Vámonos a la nomenclatura entonces ahora.
porque esto es donde a algunos les cuesta mucho. Recuerden que cuando el alcohol es principal, o sea que tiene compuestos de menor prioridad, es terminación ol. Y cuando es secundario, o sea que hay un compuesto más importante que él, pasa a tener el prefijo hidróxido. ¿Ya? Según lo que recuerdan, chiquillos, ¿cómo se llamaría este primer compuesto? Pentanol, ¿segura? Butanol. El butanol. Butanol. Contemos ahí. 1, 2, 3, 4. ¿Será necesario indicar dónde está el alcohol? Recuerden que esto, chiquillos, es la conexión entre el alcohol y el carbono. ¿Ya? No crean que eso es el último carbono y el alcohol. Siempre se representa por un enlace. Entonces, ¿es necesario identificar si va en el carbono 1? No, No. No es necesario. A algunos sí le colocan ahí que un, un butanol, pero es muy raro, ¿ya? Pero puede ser que le coloquen el nombre. Así que butanol, súper bien. El de acá al lado, ¿cómo se llamaría? 3-hexanol. Excelente, 3-hexanol. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos un hexano y en el carbono 3 está el alcohol, ¿ya? Entonces sería 3-hexanol. ¿Por qué no empezamos de la derecha? Porque nos queda más alto el numerito. ¿Qué tipo de carbono es este, chiquillos? Perdón, ¿qué tipo de alcohol? Secundario. Secundario, muy bien, porque ese carbono está unido a dos carbonos. Muy bien, este de aquí, ¿cómo se llamaría? Aquí tenemos un alcohol y un doble enlace. Eh, 3-penten-2-ol. 3-penter, Guión 2-ol. No, ¿ya? ¿Sí? ¿Otra idea más? profe, el alcohol no iría en el 4, según yo se prioriza el doble enlace. Veamos ahí. ¿Dónde va el alcohol? Número 7. Doble enlace, número 10. Ah, no, no dije nada. Todos los grupos funcionales van antes que los dobles y triples enlaces. Bien, Diego. Esto es 1, 2, 3, penten, 2, ol. ¿Ya? Profe, Dígame. y si es que ese que está, o sea, como el carbono 2 en teoría, lo dejamos como hay un metil. O sea, ¿Cómo metil? achicamos la cadena, pero le damos, como no sé, menor número al alcohol. No te entiendo. De nuevo, por favor. Que donde está el alcohol, que sería el carbono ¿Ya? 2, ya, en vez de que ese fuera, ese dejarlo como uno y dejarlo como metil hacia abajo. Ah, 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 ah. Que ese fuera el 1, dices tú. Sí, Pues, ese, no, el que está abajo, ese este. fuera el uno y el del otro lado dejarlo como metil. No se puede. Porque siempre tienes que dejar la cadena con la mayor cantidad de carbono en la principal. Entonces estarías dejando una cadena de 1, 2, 3, 4, siendo que puedes hacer una cadena de 5. Siempre recuerda que se utiliza la cadena con la mayor cantidad de carbonos enlazados. Sí, es que yo lo decía para que el alcohol quedara con menor En el número. 1, sí, Sí, no, pero la idea es que cuando el alcohol no va en los extremos, lo dejes al medio nomás con el menor valor. Pero nunca puedes dejar de lado la regla de que el enlace ¿cómo se llama esto? De que la cadena principal tenga la mayor cantidad de carbonos. Siempre priorizar eso. ya. Igual podría ser Profe, legítimo, pero estarías pasando por esa ley. Dime, en el segundo dibujo sería un carbono terciario, o sea, ¿este, perdón, un alcohol terciario, este de acá o este de aquí? no el de arriba, Este es ese, es secundario. sí. Es un carbono unido a dos carbonos. Y aquí hay un hidrógeno. Si fuera terciario, este carbono debería tener una ramificación. Ah, ya, es que yo pensaba que
que era carbono terciario cuando tenía solo un hidrógeno en él. Ah, ya, no me veo. Por si acaso, por las dudas, el terciario, fíjate, carbonos unidos a 3 carbonos sin ningún hidrógeno. Y el secundario, un hidrógeno y 2 carbonos. Y el primario, 2 hidrógenos, un carbono. Y el último, chiquillos, ¿cómo se llamaría? Mientras pasa ahí el caballero. Ciclopentano. No es ciclopentan guión 1,2 diol. Bien, detalle, recuerden que no se colocan dos consonantes juntas. Entonces siempre lo separas con una vocal. Entonces le puedes colocar 1,2 ciclopentano diol o ciclopentano 1,2 diol. ¿Ya? Ah, ya. Y debería así. Lo puedes colocar adelante como al final. ¿Ya? Por lo general, cuando la molécula no lleva ninguna otra cosa, se coloca al principio. ¿Ya? Pero a veces también se puede colocar más específico ahí entre medio. De las dos formas está correcto, pero la más utilizada es esta, ¿ya? Cuando se coloca acá, por ejemplo, cuando hay un doble enlace, y tienes que colocar, como en este caso, lo que pasa en el doble enlace antes que lo que pasa con el grupo funcional, ¿ya? Para que tengan el todo. Pero como les digo, pueden ser de ambas formas. Por lo general sí se utiliza de esta forma. ¿Me explico cuando digo que se coloca adelante cuando no hay nada más? ¿Sí? Sí, ya. Si alguien más tiene dudas, chiquillos, vayan diciéndome para no avanzar tan rápido sin que se entienda. Entonces, intenten escribir el nombre de esas 3 moléculas y dibujar esas 3. No, para dibujar no, porque no podemos hacerla. Se las puedo dibujar yo después. Pero intenten nombrar esas 3. Profe, una pregunta, Dime. que siempre me enredo con esto. El etanol se disuelve en agua, ¿verdad? Sí, Pero ¿por qué no conduce la electricidad? ¿Por qué no electrolito? porque no se disocia. Se mezcla nomás. Mantiene ahí su... Siguen con polos, No pero se, no hay formación de no carga. se rompe el enlace. No, recuerda que el único compuesto orgánico que se disocia es el ácido carboxílico, que aún así incluso es un ácido débil, pero es el único que puede disociarse y formar cargas. Los demás todos se mezclan, aquellos que son polares. Pero si en el ácido carboxílico la cadena es muy larga, como que llega un límite que como Ah, que no sí, se tiene puede una tolerar. cantidad cuando superas los 6 carbonos, 5 o 6, no me acuerdo bien específicamente ahora, pero cuando la cadena se hace un poquito más larga, como que la carga se la lleva a la molécula entera. Entonces el protón pareciera que estuviera unido directamente a un carbono y no se libera. Entonces, cuando te pasan electrolitos, por ejemplo, te colocan ácidos carboxílicos cortitos. Por lo general, el ácido fórmico, el ácido etanoico. Pero más de 3 carbonos no te colocan ahí cuando tienes que identificar un electrolito. Si te colocan un compuesto orgánico, solo el ácido carboxílico y las sales se disocian. Los demás no. ¿Qué indica la fórmula? ¿Se refiere a fórmula molecular o hay que dibujarlo? ¿En cuál? Abajo. Abajo, o sea, acá hay que dibujarlos, pero no les pido que dibujen, solo que nombren los de acá. Ah, ya. En la PT1 les va a tocar, PDT no les va a tocar dibujar, así que no importa. Me interesa saber nombrar o identificar nombres. Profe, y aunque el alcohol esté entre medio de la cadena, ¿va a seguir siendo homogéneo? ¿Cómo homogéneo? No sé, por ejemplo,
No sé, por ejemplo, la imagen que sale ahí, donde sale el OH como entre medios, que la cadena puede ser homogénea o heterogénea. Ah, sí, pero en este caso, por ejemplo, es que está como este de acá, ramificado en el segundo. Pero sería heterogénea o homogénea. No me acuerdo esa clasificación en estos momentos, la verdad. De homogéneo o heterogéneo. Según yo es homo, porque como que no la parte la cadena. No es como un nitrógeno que puede estar al medio de la cadena. Ah, ese, ya, sí. Sí, a eso Sí, me sí, refiero. sí, es homogéneo. Porque en este caso va acá enlazado como los demás. El que es heterogéneo, por ejemplo, es el éter. El éter te rompe la cadena. Ah, ya, caché, caché. O como dice Hans, que el nitrógeno también, porque la mina y la amida se rompen la cadena de los carbonos. Se colocan entre medio incluso de ramificaciones ahí. Puedes ocupar esos ladillos. Se me había olvidado eso de los homogéneos y heterogéneos que existían. O sea, el aldehído y el ácido carboxílico igual serían homogéneos. Sí, el éster, por ejemplo, no, porque se te rompe la cadena. Ya, ¿tienen los nombres chiquillos? ¿O les falta? Estoy Sí. unos minutos más. Ya. ¿Quién quiere decir el primer nombre? Yo el tercero. Ya. ¿Tres, perdón? Examen, muy bien. 1, 2, 3. Empezamos por acá porque esto prioriza más que las ramificaciones. 1, 2, 3, 4,5 dimetil, 3 hexanol. Excelentemente. Este de acá, ¿cómo se llamaría? ¿Qué quiere decir ese? No se peleen. ¿Cuál? El En de la arriba. tablita, porque 1,2 propanol. 1,2 Propanol. casi. Propanodiol. Ya Es recuerden que cuando hay dos cuando hay tres tri, 4 tetra, 5 penta. En este caso sería 1,2 propanodiol, ¿ya? O propano 1,2 diol. Muy bien. Y el tercero me lo había dicho Diego, parece. ¿Qué le quería decir? Sí. Butén guión 1,3 diol. De nuevo, por favor. Creo que me equivoqué. Ya, dime nomás. No, ese no. Porque si lo colocamos vi antes, eran como si fueran dos cadenas de propanos. Propanodiol. Sí, me acuerdo que harto se confundían con eso, me colocaban los bi antes de las cadenas y hay que corregir ahí ese detallito. Sí, nada. Ahora sí, Diego. Sí, profe, 2 pentén guión 1, 2, 1,4 diol. Pucha, se me mezclaron los dos chiquillos. No, sé, no alcancé a terminar de escuchar el final. De 2 nuevo, dos pentén penteno, ya, guión 1,4 diol. ya, 2 penteno, guión 1,4 diol. Ahí sí, excelente.
¿Alguien tenía una Profe, consulta por eso? ahí es ¿Penten o penteno? ¿Cómo? ¿No es penteno? Penteno, porque estaría como viene un di después, no puedes juntar la n con la d. Mira, para que se les haga más fácil, piensen que los números están rompiendo una cadena, ¿ya? Por ejemplo, vamos a copiar este mismo de aquí. Y si le colocamos nombre, como estamos viendo recién, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces colocamos 2 penten y en el 1 y en el 4 hay dos alcoholes, penteno, y colocamos ahí en la ruptura, ya porque pensemos que todo esto va junto, penteno-diol. Entonces, por orden de la UPAC, pentendiol no se escucha bien. Entonces uno coloca 2 penteno, 1,4 diol. Ya esto como que está rompiendo. Entonces uno dice, no puede ir la N con la D juntos, entonces colocamos la letrita entre medio. Y se le llama 2 penteno 1,4 diol. ¿Ya? Simplemente por no dejar dos consonantes juntas. El 2 igual lo puedo meter adentro, ¿no? ¿Adentro de dónde? Sí, puedes O colocar sea, ahí pen, dos endes, dices tú. 2. Sí, a eso me refiero. Sí, también se puede. Pero la verdad que así se usa muy poco. Siempre tratan de evitar romper nombres entre medio y colocar siempre al principio. ¿Ya? Como, o sea, más que nada por si ven de esa forma escrita que no se les olvide, ¿ya? Que por lo general los libros lo utilizan así, como que tratan de no romper la cadena, sino que lo colocan en un principio. Lo bueno que la prueba es con alternativa, así que al final Sí, como que uno la termina sacando por descarte. exactamente. Siempre está de nomenclatura por descarte, incluso para que no se demoren tanto, uno se da dando cuenta así como ya, veamos cadena principal y veamos cuántos corresponden a cuántos nombres corresponden a la cadena. Siempre le van a colocar, por ejemplo, una cadena de 5 y por lo menos 2 nombres que terminan en butano. Entonces esas se sacan al tiro. Si es puro descarte orgánica por lo general. Así que con puro descarte pueden obtener los nombres. Entonces, bueno, esos serían los dibujos de la segunda parte, si es que los quieren analizar por ahí. A meterlos para que después los puedan hacer ustedes. Y si tienen los cuadernos en segundo, esto lo vimos en tercero, ¿cierto, chiquillos? Me parece que sí. Sí. No se confundan, recuerden que eso lo vimos en tercero porque nos alargamos un poco más en segundo, pero esta es materia de segundo medio, ¿ya? Tercero correspondía a termodinámica y equilibrio. Entonces, recuerden, chiquillos, que en octubre, y les voy a decir la fecha, vamos a empezar con repaso para la mención, ¿ya? Terminando orgánica, nos vamos directo a mención. Aprovechar ese tiempo full con los chiquillos. Oiga, profe, Dime, Diego. el tercero igual se podría haber dicho pent-2n guión no me acuerdo. Ese lo habíamos recién, me habían preguntado ese de acá. Quedaría así, pero como yo les decía, es muy raro que en un libro o en la prueba les coloquen el 2 rompiendo ahí la cadena. Siempre los colocan, tratan de colocar siempre adelante y dejar el nombre lo más completo posible, Ya. ya, para que no se confundan ahí. Sí, como les dije, podemos darle distintas formas al nombre, pero siempre tratar de romper lo menos posible la cadena. Ya, continuemos. Propiedades que presentan los alcoholes. Son solventes polares, gracias al oxígeno con compuesto bastante electronegativo, le da polaridad inmediatamente a la molécula, pero no le da a moléculas muy largas, ya le da polaridad a moléculas pequeñas. Son muy solubles hasta 6 carbonos, después se hacen insolubles. ¿Por qué se hacen insolubles, chiquillos?
Se reparten las cargas. La carga se distribuye uniformemente. Exactamente, lo que dijeron todos. Muy bien, es entre todos se complementan. Cuando la cadena se hace muy larga, o sea, sobre los 6 carbonos, eh, se hace muy uniforme la carga, como que la molécula entera ayuda a llevar esa carga electronegativa al oxígeno. Entonces pasa a tomar mayor importancia la parte apolar de la cadena que el oxígeno que hay, a menos que esa molécula presente más de un alcohol en la cadena, ¿ya? Pero por lo general siempre presentan uno. Entonces, eso los hace solubles. Otra cosa que los hace solubles, chiquillos, la presencia del puente de hidrógeno, porque de esa forma puede interactuar. Recuerden que para que algo sea soluble tiene que haber interacción entre las moléculas, ¿ya? Y en este caso el puente de hidrógeno es el que permite la solubilidad entre el agua y la molécula y la molécula de los alcoholes, ¿ya? El OH. Son líquidos a temperatura ambiente, todos por lo general, y presentan temperaturas de ebullición mayor que los alcanos. Y todo eso por la presencia del puente de hidrógeno. Entre los mismos alcoholes, entre las mismas moléculas, pueden interactuar ahí con puentes de hidrógeno. Y recuerden que el puente de hidrógeno es la que tiene más energía o más fuerza entre las fuerzas intermoleculares, ¿ya? Entonces, gracias al puente de hidrógeno, las moléculas se pueden conectar mejor una con la otra y de esa forma yo necesito más energía eh, para poder pasarlos para pasarlo al estado gaseoso. Entonces, más temperatura de ebullición hace que disminuya con las ramificaciones. Recuerden también que los compuestos, mientras mayor cantidad tienen de carbonos, más temperatura tenían y disminuyen con las ramificaciones. Eso mismo ocurre para los alcoholes, ¿ya? Pero mejorado en punto de vista con los alcanos. ¿Dudas o consultas, chiquillos, de las propiedades físicas de los alcoholes? Acá pueden observar, por ejemplo, fíjense, que están comparando el propano, el fluoretano y el etanol. Y si se dan cuenta, el flúor, que es un elemento súper electronegativo, tiene menor punto de ebullición que el mismo alcohol. Y eso sucede porque este puede formar mejores puentes de hidrógeno que el mismo flúor, ¿ya? Y acá tenemos un propano que es similar, como que si hubiéramos intercambiado un carbono por un oxígeno. Y tiene mayor temperatura comparado con los demás. Todo esto por los puentes de hidrógeno que se forman. Profe, el alcohol es volátil Sí, es volátil el alcohol. y es considerado un solvente orgánico. Solvente orgánico, sí, es catalogado como solvente. Siempre se trata de ocupar siempre como solvente, chiquillos, sí, los compuestos que son más apolares. Porque el hecho de que tenga polaridad el alcohol, eh, a veces tiende a reaccionar, ¿ya? Hay reacciones sí que se hacen en alcoholes. Por ejemplo, el metanol es muy ocupado, que el que tiene un solo carbono, es muy ocupado como disolvente. El etanol también es ocupado como disolvente, pero siempre se intenta utilizar como compuestos más apolares. Y hasta ahí se utiliza como solvente, hasta el etanol. Propanol en algunos casos, pero metanol y etanol son los más utilizados como disolventes. ¿Más dudas o consultas, chiquillos? Estamos ok aquí con los alcoholes. El último punto no lo entendí muy bien. El que dice más temperatura de ebullición, más carbono. Que recuerden que los alcanos, mientras más cantidad de carbonos tengan, mayor es la temperatura de ebullición, ¿ya? Y que disminuía cuando teníamos ramificaciones. Lo mismo ocurre para los alcoholes, pero es aún mayor la temperatura por el hecho de tener los puentes de hidrógeno, ¿ya? Como comparándolo con los alcanos. ¿Se entiende ahí? Sí, gracias. Perfecto. Profe, Dígame. el fenol, el benceno con alcohol, pero como sustituyente, o como cadena principal. Cuando hablamos de fenol es como el compuesto completo, tanto el anillo como el alcohol. A ese conjunto se le llama fenol, que es todo uno, como que si fuera parte principal de la molécula. ¿Queda claro? ¿Consultas?
Espérenme un segundo, que me faltan. Si los pasé todos. Denme un segundito. Se supone que los había pasado todos. Por eso. El PPT de la clase pasada iba a intentar llegar hasta los grupos funcionales. Ahora sí. ¿En mi pantalla no, chiquillos? Ahora sí. Sí, perfecto. Entonces, ahora entramos a lo que recién preguntaba Borja, los fenoles. ¿Ya? Estos son como un grupo funcional derivado, pero igual de importante que los alcoholes, ¿ya? Que este era el anillo aromático con un alcohol, ¿ya? Cuando hablamos de fenol es ese compuesto de base. Hay algunos que presentan más de un alcohol, pero no se les puede mencionar como fenol. Por ejemplo, tenemos esos dos ahí, ¿ya? Que en este caso tenemos un anillo aromático con un alcohol y una ramificación de un metil, y en el segundo tenemos dos alcoholes. Cuando podemos utilizar el fenol, solamente cuando tenemos un solo OH. Eso es el fenol. Ya cuando presenta dos, ahí se toma como si fueran alcoholes ramificados. Por ejemplo, en el primero es un 2-metil-fenol. En cambio, en el segundo es un benceno 1,3-diol. Porque como les decía, el fenol es un anillo aromático con un grupo hidroxilo. Cuando presenta dos, no podemos tomar uno como fenol y el otro como OH, porque no hay forma de priorizar uno que el otro, ¿ya? Y sería como fenol 3-ol. Sería como nada que ver, ¿ya? Entonces, por lo general, siempre se utiliza como fenol para expresarlo de esa forma, ¿ya? ¿Se entiende esa diferencia, chiquillos? Sí. Ya, No, gracias. me confundí un poco con eso. Sí, no caché. Ya, que fíjense acá, que el fenol siempre es este. Esta es la estructura del fenol. Un alcohol con un anillo aromático, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos utilizarlo como fenol? De esta forma. Puede tener ramificaciones, pero que esas ramificaciones no sea otro alcohol, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este es el fenol, esta es nuestra cadena principal. Entonces, es un 2-metil-fenol. Pero acá, por ejemplo, tenemos dos alcoholes. Tenemos un alcohol ahí y un alcohol acá. Entonces, si no podemos decir que es un difenol, ¿ya? Tampoco podemos decir que es un fenol-ol. Por ejemplo, 3, fenol 3-ol, tampoco existe eso. Entonces, cuando tenemos dos, por ejemplo, dos alcoholes en un mismo anillo aromático, lo mencionamos como benceno y mencionamos como si fueran ramificaciones esos alcoholes. 1,3 digo. O si fueran 3, 1, por ejemplo, 3, 5 triol. ¿Ya? Como que los separamos de la cadena, porque ahí no podemos priorizar cuál vamos a dejar como fenol. No suele aparecer esto, ¿ya? El anillo aromático, cuando lo quieren trabajar como fenol, siempre se trabaja así. Pero si llegara a aparecer alguna vez con dos alcoholes, no se puede mencionar como fenol. ¿Entiendes mejor ahí? Sí, muchas gracias. Perfecto. Ya. Entonces, propiedades de los fenoles. Presentan baja solubilidad por la presencia del anillo aromático. ¿Qué tendrá que ver, chiquillos, el anillo aromático con la baja solubilidad que presenta el alcohol? Si igual presenta un grupo hidroxilo que es porque le ayuda a mejorar su polaridad, porque aún así baja la solubilidad.
La resonancia. La resonancia. ¿Y qué hace la resonancia? Estabilidad. Le da más estabilidad. Toma esa carga del alcohol y esa carga la pasa al anillo. Entonces, como que eh, igual hay una polaridad, pero es mucho menor. Gracias a las resonancias que se producen en el anillo, ayuda como a llevar de mejor forma esa polaridad. Y de esa forma, igual hace puentes de hidrógeno, por eso dice baja solubilidad, presenta, pero baja. Entonces, genera la interacción, pero lo hace de menor forma. ¿Ya? Se hace puentes de hidrógeno, pero puentes de hidrógeno más débiles, porque no hay tanta diferencia de polaridad entre el anillo y la molécula. Tiene 6 carbonos, está como al límite de que no sea soluble. Pero como igual puede generar ciertos puentes de hidrógeno, también forma altos puntos de ebullición. E incluso suelen ser líquidos o sólidos blandos. ¿Ya? Tiene una facilidad para oxidarse y presentan altos puntos de fusión comparado con los alcoholes. ¿Ya? Esas son las características de los fenoles. ¿Ya? No creo que les entre muchas propiedades, pero nunca está de más saberlas. ¿Ya? Lo interesante sí es que se aprendan a nombrar. Preguntas sobre estas propiedades, chiquillos. Chiquillos, ¿no? Continuamos entonces. Pasamos ahora a los éteres. ¿Qué tienen de especial los éteres, chiquillos? ¿Quién se acuerda? Que el oxígeno estaba al medio de la cadena. Muy bien, el oxígeno rompe la cadena. ¿Y cómo se podían clasificar estos éteres? Poniendo una de esas ramas como radical y poniéndole el metoxi. Ya, esa es la nomenclatura. Eso. ¿Quién lo dijo por ahí? ¿Maite? Ya, ¿cómo se podían clasificar? Simétricos y asimétricos. Excelente, muy bien. Recordemos que el oxígeno en los éteres, perdón, rompe cadenas, ¿ya? Y el oxígeno se coloca al medio como si fuera un carbono más. Y pueden ser simétricos o asimétricos. Si las dos cadenas a sus costados son idénticas, es un éter simétrico. Y si las cadenas son distintas a sus costados, es un éter asimétrico, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, el de la izquierda. ¿Cuál sería? Simétrico. Y el de la derecha, asimétrico. Muy bien. Tenemos entonces un éter simétrico y un asimétrico. Su nomenclatura la teníamos que podíamos continuarlo como la terminación etoxi, perdón, oxi, o podíamos mencionarlo como si fuera el principal y las dos cadenas ramificadas fueran eh, literalmente ramificaciones. Por ejemplo, tomamos como cadena principal siempre la de mayor carbono, entonces esta de dos carbonos sería la principal y sería metoxietano, ¿ya? Metoxi porque este es como si fuera una ramificación y tiene el metil con el oxígeno. Entonces, metoxietano. O la otra forma de mencionarlo es como que si tomáramos el oxígeno como carga principal, perdón, como cadena principal, y estas cadenas carbonadas fueran ramificaciones. Entonces sería etil, metil, éter. ¿Ya? Cuando teníamos anillos aromáticos ocurría lo mismo. Teníamos el anillo, teníamos el oxígeno y teníamos ahí una pequeña ramificación. Entonces aquí sería metoxibenceno. Pero si lo tomamos con la segunda forma, ahí sería esta cadena principal, este anillo aromático sería ramificación, ese metil sería ramificación. Entonces ahí sería fenil, metil, éter. Y estas situaciones que se daban acá cuando teníamos dos etoxis, ¿se acuerdan cómo era? ¿Cómo se mencionaban, chicos?
¿Estás vivo? Sí, yo no me acuerdo. No se acuerda. Ya, muy bien. Recuerden que cuando teníamos ahí teníamos que tomar la cadena del medio como la más larga. Y la demás todo era ramificación. Entonces en este caso, esta es nuestra cadena principal de 1, 2, 3, 4 carbonos. Y en el carbono 1 y en el carbono 4 estaban estas ramificaciones. En este caso, como tiene un solo carbono, sería un metoxi y acá sería un propoxi. Entonces se llamaría un metoxi, 4-propoxi, butano. Y en este caso no se puede aplicar eso de que el oxígeno sea la cadena principal porque tenemos dos. ¿Ya? ¿Dudas de esa nomenclatura de la última? Cuando habían dos éteres en la misma cadena. ¿No se puede usar la otra forma? No, intenta utilizarla, mira. Ya va a ser medio complicado ahí. Sí, no funciona. No funciona. No hay caso con eso. Así que solamente se puede ocupar esa cuando hay dos oxígenos. Eso yo encuentro que es imposible que le salga en la prueba, pero nunca está de más saberlo. Mucho. Igual se podría nombrar. Tendrías que colocar como paréntesis, por ejemplo, 2-metil, entre paréntesis 2-metil propoxi, y eso dentro de la cadena. Pero no, así. Lo que pasa, chiquillos, es que antiguamente los profes tratábamos de hacer las moléculas más difíciles posible para que ustedes pudieran nombrarlas, ¿ya? Pero estuve en un curso el año pasado que nos decían que estamos haciendo moléculas súper poco aplicadas y lo que necesitamos es que sepan nombrar moléculas reales. Entonces, por ejemplo, colocarle ramificación a esto ya es mucho, porque ya colocarle los dos oxígenos es como mucho para la molécula, ¿ya? Así que no se preocupen y como les digo, es casi imposible que les coloquen dos oxígenos en las moléculas en la prueba, ¿ya? Cuando hablo de pruebas de la PDT, yo sí se los puedo preguntar, pero en la PDT lo encuentro muy difícil. Así de esta forma yo creo que sí, así también, pero así bastante complejo. Entonces, intenten nombrar esas dos. ¿Cómo quedarían? Y con esto iríamos terminando. Profe, se me olvidó cómo se nombraba cuando habían dos éteres. Retrocedo un poquito para que recuerdes. Ah, ya. Profe, Dígame. una pregunta, nada que ver, el isopropil, todo eso, ¿se toma, por ejemplo, la I a la hora de nombrar la cadena? Aquí, por ejemplo, si tomaras el oxígeno como cadena principal, ahí podrías aplicar el isopropil. Pero me refiero, por ejemplo, el orden de relevancia etil, metil es la E, pero el isopropil se toma como si fuera una I o una P. La I. Ah, ya. En los que no se toman cuando trabajas con di, tri, tetra, esos no se toman en cuenta. ¿Y en los ciclos también o no? No, en los ciclos sí se toman la C. Ah, ya. Ese sí que sí. Ya. ¿Cómo se nombra el primero, chiquillos? 1,2 dimetoxitano. 1,2 dimetoxietano. Perfecto. Excelente. 1,2 dimetoxietano. Y el segundo. Alguien de decirlo de las dos formas.
2-metoxipropano. 2-metoxipropano, excelente. Y de la otra forma, ¿cómo quedaría? Casi. Metil isopropíleter. Isopropil, metil, éter. Ahí sí. Ahí sí, porque ese no tiene forma de propil, tiene forma de isopropil. ¿Ya? Cuidadito con esas ramificaciones especiales, el isopropil, isobutil, secbutil y terbutil. Y hasta vamos a llegar hoy día, chiquillos. ¿Ya? Hasta los éteres. La próxima vez hacemos sus propiedades y continuamos con los demás. ¿Ya? Súper bien por hoy día. Y recuerden que el próximo miércoles 23 vamos a tener un ensayo, pero va a ser la hora de clases, así que yo les voy a subir en la hoja de preguntas, les voy a subir ahí el formulario para que puedan responder las preguntas tal cual son los ensayos PDT, pero esta vez va a ser un mini ensayo para que lo hagan en la hora de clase, ¿ya? Para ver cómo va en la parte anterior. Profe, Sí, ¿puedes chiquillos. repetir lo último que no? Que el 23 les voy a hacer ese mini ensayo. Sí. No vamos a tener clase, sino que ese día les voy a subir los contenidos ahí y tienen que ir respondiendo según lo que van sabiendo. ¿Ya? No es necesario conectarse ese día. Que yo les subo nomás el trabajo y tienen la hora de clases para hacerlo, sí. ¿Ya? Ni más ni menos. Como esto no es evaluado, así que si alguno no puede por X motivo, no se preocupe. Me dice nomás y le doy otro horario para que lo haga, pero lo tiene que hacer en 1 hora y media. No, 1 hora 20, perdón. Ahí sí. Y por Ya pues, chicos. ejemplo, se Dime, puede Carmen. consultar, pero después de hacer el ensayo, como... Sí, sí pueden hacer consultas después, Ya. no hay problema. Gracias. Sí, nada. Y eso pues, chiquillos. Si no hay más dudas o consultas, ¿no? Ya pues. Entonces nos vemos ahora con los biológicos 1, con el 2 a la tarde. Cuídense y que tengan excelente tarde. Chao, profe.